Buenas noches para todas. Dos de las competencias esenciales en los estudiantes universitarios es el pensamiento crítico y la comunicación. Estos se logran a través de los ejercicios de debates como el que llevaremos a cabo el día de hoy. Para evaluar nuestro desempeño contamos con la valiosa presencia de la docente Diana Marcela Ortiz. Buenas noches para todas. Las alumnas participantes en este debate son Marilis Estrada, Jessica Ladino, Petra Gusicova y quienes habla, Mónica Navarro. Cada alumno participante presentará su postura con respecto a la pregunta planteada y responderá a las preguntas que surjan. Al final, nuestra compañera Petra hará una corta conclusión. Entre las diferentes escuelas de psicología todavía no existe el consenso acerca de la influencia del ambiente y de las fuerzas físicas internas sobre la personalidad. Abordaremos este debate con la siguiente pregunta. ¿La personalidad está determinada por las fuerzas internas o externas al individuo? ¿Y con cuál postura se identifica? Compañera Mari, cuéntanos sobre tu idea, tu teoría. Bueno, yo me identifico con la teoría del aprendizaje cognitivo social y básicamente por tres razones. Primero, porque destaca la influencia social en la personalidad, tal como lo postuló Bandura, que el aprendizaje vicario afirma que hacemos lo que vemos, lo que significa que el entorno moldea al individuo, pero a su vez él moldea también a su entorno. Segundo, porque los conceptos centrales de esta teoría, como son las expectativas, la autoeficacia y el locus de control, se pueden estudiar científicamente, lo que no ocurre con las teorías psicodinámicas y humanistas. Y por último, porque explica la inconsistencia de la personalidad. Bueno, para responder la pregunta, según esta teoría, la personalidad está determinada por condiciones, aprendizaje y ambiente. Por lo tanto, la personalidad está influenciada por fuerzas internas y externas. Si me permites una pregunta, Marilis, tú mencionas que la personalidad es inconsistente, pero ¿por qué nos pasa a veces que percibimos la personalidad como consistente? Según Maestro, eso ocurre porque normalmente vemos a las personas en las mismas situaciones y además tenemos una tendencia a buscar consistencia incluso ante lo inconsistente. Por lo tanto, percibimos que la conducta de los demás es consistente aunque no lo sea. Gracias, Marilis. Ok. Le doy la palabra a Gracias, Jessica. gracias Petra. Sí, el enfoque en el cual me considero que me identifico es el enfoque psicodinámico, propuesto por Sigmund Freud. Él habla acerca de que esto se puede determinar de manera intrínseca y para eso hay como tres modelos que él estructura para poderlo explicar. El primero es el estructural, que se basa en el ello, el yo y el superyo. El ello consiste en los impulsos como irracionales, muy primitivos, entre ellos el placer. El yo es la parte un poco más racional en donde los instintos se cohíben un poco para poder tomar mejores decisiones y el super yo es el que toma la decisión final, pero ya decidiendo de una forma un poco más racional entre lo bueno y lo malo. El segundo modelo que vemos para poder explicar esto es el modelo topográfico, que se define básicamente en que una persona es motivada no solamente por su entorno, sino que mucho más por las fuerzas internas, por los recuerdos, incluso por los conflictos de los cuales el individuo en sí no tiene conciencia como tal. Y finalmente está el modelo psicosexual que habla sobre las etapas de desarrollo que tenemos como individuos y que muchos de nuestros conflictos se basan a veces en represiones sexuales. Esto es lo que afirma básicamente Freud acerca de esto. Jessica, tengo una pregunta, pues para ti. ¿Qué relación tienen los sueños con la personalidad? ¿Qué opinas? Ok, los sueños es un tema que trata mucho Freud y es uno de sus fuertes porque él habla acerca de que los sueños tienen muchas repercusiones en el comportamiento del ser humano. Entonces él lo explica a través de la asociación libre, que es que las personas relaten sus sueños y ahí se empiezan como a reconstruir todo lo que ha pasado de sus experiencias pasadas, valga la redundancia, y el paciente empieza a saber a través de que reconstruye esos hechos
el porqué de su conducta actual. Entonces se puede decir que esto no es como una terapia impuesta, sino que es algo muy autointrínseco, en donde el mismo paciente se da una respuesta clara y puede así como dar respuesta a a su comportamiento actual. Qué interesante, qué interesante. Pues Jessica, yo quiero abordar la pregunta inicial desde la teoría de los rasgos. Alport no se centra en las fuerzas y causas que determinan la personalidad. En cambio, destaca la importancia de comprender a cada persona como un individuo único, con características y rasgos específicos que los diferencian de los demás. Eh, Esta hace hincapié a la importancia de los rasgos en la definición de la personalidad. Alport identificó diferentes niveles de rasgos. Tres de ellos son cardinales, centrales y secundarios, que componen la personalidad de un individuo. Reconociendo que la personalidad se manifiesta en diferentes situaciones y contextos. Estos pueden variar en su expresión según pues, el entorno y las circunstancias. Aunque no explica las causas, yo considero que la mayor contribución de este enfoque radica en su capacidad de abordar múltiples aspectos de la personalidad, precisamente, como los rasgos, los motivos y las actitudes, proporcionando como un marco general para comprender la complejidad y la personalidad humana. Eso me llama mucho la atención, porque es que tú hablas de tres rasgos, pero es como estos rasgos pues, pueden como influirnos. ¿Nos podrías explicar un poquito más lo que acabas de mencionar, por favor? Ok, claro, los rasgos cardinales, ellos son los más dominantes y se rigen de forma importante en la conducta. ¿Sí? Son limitados y escasos. Se desarrollan en etapas tardías de la vida y varían pues como dependiendo de la cultura. Los rasgos centrales son mucho más comunes en las personas que sirven como los elementos básicos, ¿sí? De la personalidad. Son más generales. Es como que la forma en cómo yo misma puedo definirme. Y los rasgos secundarios están relacionados con preferencias y actitudes. Estos ejercen como un efecto dominante, ¿sí? Como dominante de los demás. Gracias, Mónica. Yo me identifico más con la teoría humanista, representada por Rogers, que percibe la motivación intrínseca como la fuerza principal que influye en la personalidad y sobre todo por su compromiso con el crecimiento humano, porque pone mucha atención en aspectos superiores de la personalidad. Y me gusta también porque los humanistas creen que cada persona es responsable de los resultados de su vida y que las experiencias pasadas no tienen por qué determinar el presente. Lo que considero más valioso de este enfoque es la identificación del sí mismo verdadero como el potencial para el crecimiento óptimo. Entonces, el optimismo de Rogers es casi radical y además cree que las personas pueden cambiar en su vida adulta. Muy interesante todo lo que nos cuentas, Petra. Tengo una pregunta para ti. Si Roger afirma que el ser humano es intrínsecamente bueno y sano, ¿qué ocurre con los delincuentes o personas con trastornos mentales? Muy válida tu pregunta, Marilis. Pues según Rogers, son las fuerzas sociales las que son responsables de que las personas que pierdan contacto con su proceso de valoración orgánica y desconfíen de sus sentimientos internos, porque la sociedad nos dice que los sentimientos son malos. Entonces es el miedo y la actitud defensiva la que vuelve a las personas destructivas. Ah, ok, gracias. Bueno, en este fructífero debate creo que pudimos contrastar los principales factores que influyen en la personalidad, pudimos verlos desde diferentes perspectivas y hemos podido evidenciar que cada teoría tiene su área de aplicabilidad y utilidad. Y yo considero que si aplicamos el enfoque integrador, ecléctico, podemos conciliar estas teorías para contar con más herramientas para entender estos fenómenos complejos que rigen la personalidad. Muchísimas gracias por su Muchas participación. gracias, Petra, y a todas por la Feliz noche. participación. Gracias.